hablaremos sobre la línea de presupuesto. La línea de presupuesto no es más que el conjunto de diferentes niveles de consumo que podrá adquirir un individuo de acuerdo a un cierto nivel de ingreso. Esta línea de presupuesto o restricción presupuestaria, como también se le conoce, lo que hace es marcarnos a nosotros como la frontera de consumo que tendrá el individuo de acuerdo a unos precios y a un nivel de ingreso dado. Para construir esta línea de presupuesto, nosotros vamos a utilizar las variables ingreso, precio y cantidades consumidas, las cantidades máximas consumidas del individuo. Al ingreso lo vamos a simbolizar por una letra M minúscula. El precio, como ya lo hemos venido trabajando, entonces será el precio para el bien 1. P sub 2 será el precio del bien 2. X sub 1, como ya sabemos, son las cantidades del bien 1. Y X sub 2 para las cantidades del bien 2. Bueno, como nosotros estamos hablando de qué es la frontera de consumo de un individuo cualquiera y que se encuentra limitado por su ingreso y por el nivel de precios que tengan los artículos, nosotros entonces podríamos establecer una igualdad o ecuación de presupuesto con respecto al ingreso. Se dice que cuando un individuo se encuentra en pleno equilibrio, su ingreso va a ser igual al gasto. Es decir, que todo en este caso en microeconomía desconocemos el ahorro. Hablamos exclusivamente de que todo lo que ese individuo obtiene como ingreso lo destina a adquirir los bienes y servicios necesarios, en este caso, bien 1 y bien 2. Gasta hasta el último peso de su ingreso en adquisición de esos dos bienes. Esta situación la podemos describir con la siguiente ecuación. Entonces, el ingreso será igual al precio del bien 1 multiplicado por las cantidades consumidas del bien 1 más el precio del bien 2 multiplicado por las cantidades consumidas del bien 2. A esta parte de la ecuación la vamos a conocer como el gasto. Es lo que en realidad gasta el individuo, es lo que hacemos nosotros comúnmente en nuestra vida diaria. Multiplicamos el precio por las cantidades que vamos a adquirir de los bienes y servicios y sumamos cada uno de los bienes y servicios que nosotros utilizamos y eso va a conformar el gasto para nosotros. Y esta parte que es el ingreso. Y lo que hacemos es igualar, y en ese punto donde el ingreso es igual al gasto del individuo, se dice que ese individuo se encuentra en total equilibrio. Entonces, ¿qué hacemos para poder hallar y trazar la línea de presupuesto? Lo que hacemos es hallar las cantidades máximas que va a poder consumir ese individuo. ¿Cómo así que las cantidades máximas? O sea, ¿cuál es la mayor cantidad del bien 1 que va a poder adquirir ese individuo si destinara todo su ingreso solamente a consumir ese bien? Igualmente, posteriormente vamos a destinar todo el ingreso solamente para consumir unidades del bien 2. Entonces miremos cuál va a ser el paso. Si yo solamente voy a consumir, primero vamos a hallar la fórmula para calcular las cantidades máximas del bien 1. Si solamente voy a consumir unidades del bien 1, quiere decir que del bien 2 no voy a consumir absolutamente nada. Por lo tanto, mi ecuación de presupuesto, recuerden que a esta la vamos a conocer como ecuación de presupuesto. Esta ecuación se va a transformar en la siguiente manera. Ahora será igual a M igual
precio del bien 1 por la cantidad, del bien 1 más el precio del bien 2 por x sub 2, pero recuerden que x sub 2 este término va a desaparecer porque x sub 2 va a ser igual a 0. Entonces, el precio del bien 2 por 0, este término nos dará 0. Entonces, tendremos que la ecuación quedará ingreso, precio del bien 1 por x sub 1. Ahora, despejamos la variable cantidad para el bien 1 y será igual. X sub 1 será igual a el ingreso sobre el precio del bien 1. Lo que hicimos es que dejamos la variable cantidad allí y como la variable precio está multiplicando a la X sub 1, pasamos a dividir el precio del bien 1, que es lo que hemos hecho acá. Y estas serán la forma en que nosotros hallaremos las cantidades máximas para el bien 1. Para x sub 2 resultará lo mismo. En este caso entonces ya no será 0 el consumo para el bien 2, sino que será 0 el consumo para el bien 1. Entonces P sub 1 por X sub 1 será 0 y por tanto la ecuación entonces se me va a transformar en P2 X sub 2 e igualmente lo que hago es despejar la variable de X sub 2. Cantidades del bien 2 serán iguales entonces al ingreso sobre el precio del bien 2. Y allí tengo la fórmula también para hallar las cantidades máximas para el bien 2. Entonces, para que podamos comprender esto un poquito mejor, vamos a trabajarlo mediante un ejercicio práctico. Vamos a suponer que tenemos un individuo que posee una renta o un ingreso de 100 pesos. El precio del bien 1 es igual a 4 y el precio del bien 2 es igual a 5. El ejercicio nos pide que halle las cantidades máximas de consumo del bien 1 y del bien 2. Entonces, vamos a hallar las cantidades máximas de consumo del bien 1, del bien 2 y luego hacemos la gráfica para que ustedes vean cuál es la fórmula, la forma de la gráfica del bien 1 y del bien 2. Entonces, tenemos la fórmula de la ecuación de presupuesto. Precio del bien 1 por X sub 1 más precio del bien 2 por X sub 2. Y vamos a hallar las cantidades del bien 1. Ya conocemos la fórmula, que será X sub 1 igual a M sobre P1. En ese momento, ¿qué sucede con las cantidades del bien 2? Son 0. Entonces, hallemos las cantidades de consumo del bien 1. Cantidades máximas entonces serán igual a 100, que es el ingreso, sobre 4, que es el precio del bien 1. 100 entre 4, entonces será igual a 25 unidades que se consumirán del bien
1. Voy a anotar aquí las respuestas para que luego podamos graficar. Entonces tengo en primera instancia 25 unidades del bien 1 y en ese momento del bien 2 no se consume nada. Ahora calculemos las cantidades máximas del bien 2. El bien 2 entonces será igual a ingreso sobre precio del bien 2. En ese momento del bien 1 consumimos 0 unidades. Tenemos entonces cantidad del bien 2 será igual al ingreso, que es 100, sobre el precio del bien 2, que es 5. Igual 100 entre 5 será igual a 20 unidades. Entonces colocamos aquí los resultados. El bien 1, recuerden que siempre se colocan las cantidades del bien 1 0, y del bien 2 se consumen 20 unidades. Vamos a realizar la gráfica. Bueno, ahora construyamos la gráfica de la línea de presupuesto. Para construir la gráfica, ubicamos, igual que en las curvas de indiferencia, las cantidades del bien 1 en el eje de las ordenadas y las del bien 2 en el eje de las abscisas. Entonces vamos a colocar aquí x sub 1 y aquí x sub 2. 5, 10, 15, 20, 25, 5, 25. Entonces, ¿cómo hago para construir la curva de presupuesto? Aquí tengo mis puntos. Entonces tengo que las cantidades máximas de consumo para el bien 1 son de 25 unidades, mientras tanto del bien 2 no se consume nada. Entonces vamos a ubicar el punto. Desde el bien 1 consumo 25 unidades y del bien 2 no consumo nada, 0. Entonces va sobre el eje. Y el otro punto sería 0 unidades para el bien 1 y 20 unidades para el bien 2. Lo que hacemos es unir esos dos puntos. Vamos a tratar de que me quede derechita. Unir esos dos puntos. Y esa sería la forma en que construimos nuestra curva de presupuesto. Todos los puntos que se encuentren, todos los puntos de consumo que se encuentren sobre la curva o línea de presupuesto, todos esos puntos me ayudan a igualar la ecuación de presupuesto. Es decir, en cada uno de esos puntos yo voy a encontrar esta igualdad. O sea, que en esos puntos el consumidor está gastando todo su ingreso, hasta el último peso de su ingreso. Si yo ubicara este punto de consumo, 5 unidades del bien 1 y 10 unidades del bien 2, ¿qué estaría sucediendo? Que el individuo, vamos a llamarle a este punto, el individuo para este punto tendría un excedente en el ingreso, no estaría gastando todo su ingreso. Le faltaría consumir más cantidad de ambos bienes para poder gastar todo su ingreso, pero esta cesta de consumo es asequible para este consumidor, mientras que un punto que se encuentre por fuera o por encima de la curva de presupuesto me va a indicar que es una cesta de consumo inasequible para el individuo.
Por ejemplo, que nosotros dijéramos que el individuo consume al nivel de 15 unidades del bien 1 y 15 unidades del bien 2. Este punto de aquí, como está por encima de la curva de presupuesto, de la línea de presupuesto, me indica que este individuo no tiene el suficiente ingreso para poder consumir a este nivel o a este nivel de cantidades del bien 1 y del bien 2. Por tanto, aquí visualmente, gráficamente les confirmo lo que había dicho ahorita en la teoría, que en la línea de presupuesto lo que hace es marcarme la frontera de consumo de un individuo, marcarme cuáles son los diferentes niveles de consumo a los que él va a tener acceso de acuerdo a un cierto nivel de ingreso y de acuerdo a el precio de los bienes. Ahora, la línea de presupuesto no es estática. La línea de presupuesto también presenta unos cambios. Vamos a ver cuáles son los posibles cambios que tiene o movimientos que tiene la curva de presupuesto. En la curva de presupuesto, aquí se me cayó, la curva de presupuesto presenta unos cambios o movimientos. Esos movimientos de la curva de presupuesto pueden ser dos. Uno, un traslado de la curva de presupuesto, o dos, un movimiento sobre uno de sus ejes. El traslado en la curva de presupuesto se da por cuando hay una variación en el ingreso del individuo. Y el movimiento sobre un eje en la curva de presupuesto se da cuando hay una variación en el precio de uno de los dos bienes. El traslado puede darse, por ejemplo, porque haya una alteración en el ingreso debido a un impuesto en la renta. Que un impuesto en la renta afecta directamente el ingreso del individuo. Otra situación que puede alterar el ingreso del individuo son impuestos como el IVA. ¿Por qué el IVA? Porque el IVA, recuerden que es el impuesto al valor agregado y es un impuesto que afecta a casi todos los bienes y servicios que nosotros consumimos. Por lo tanto, al aplicársele a casi todos casi todos los artículos, va a terminar afectando el poder adquisitivo del individuo. Por eso afecta directamente el ingreso. Otra variable que nos podría afectar el ingreso, podría hacer que el ingreso variara, es la inflación. Y funciona algo parecido al IVA. La inflación es el alza generalizada en el nivel de los precios. Por lo tanto, termina también afectando el poder adquisitivo del individuo, haciendo que éste pueda disminuir dependiendo de la tasa de inflación que se esté manejando en el país. En el segundo caso, que es el movimiento sobre un eje, explicaba que se altera por el cambio que puede haber en los precios, puede darse en forma general por dos situaciones. O porque bien se aplique sobre uno de los precios un subsidio, o porque se aplique, y lo vamos a simbolizar con una letra S minúscula, o porque se aplique un impuesto ad valorem. ¿Qué es un impuesto ad valorem? Es un impuesto sobre el precio de un bien. Ese impuesto ad valorem lo vamos a simbolizar por una letra T minúscula. Y esas serían las variables que harían que nosotros tengamos movimientos en la línea de presupuesto. Gráficamente, ¿cuáles serían esos movimientos? Hablamos primero de un traslado de la curva. La curva se traslada en forma paralela hacia la derecha,
o hacia arriba, o en forma paralela hacia abajo, o hacia la izquierda, o le quieran llamar. Que se trasladen hacia arriba quiere decir que hay un aumento en el ingreso del individuo. A mayor ingreso, obviamente voy a tener posibilidad de consumir mayores unidades del bien. Y un traslado hacia la izquierda o hacia abajo indicará un menor ingreso, o sea que nuestro ingreso disminuyó. Y este indica un aumento en el ingreso. Ahora, cuando hablamos de un movimiento sobre un eje, estamos diciendo, por ejemplo, que esta línea de presupuesto, que lo vamos a tomar como la inicial, podría ser esto. Si ven, lo que ha pasado es que la curva de presupuesto se movió sobre este eje, sobre el punto del bien 2, sobre el consumo del bien 2, y se movió hacia la izquierda o hacia abajo hasta el punto 10. Consumía 25 unidades, ahora estoy diciendo que solamente va a consumir máximo 10 unidades del bien. ¿Qué pasó aquí? El precio aumentó. Como el precio del bien 1 aumentó, ahora se consumen menos unidades. Pero el precio del bien 2 se mantuvo igual, se mantuvo estático, constante. Por tanto, se siguen consumiendo las mismas unidades de ese bien y solamente se ven afectadas las unidades del bien 1. Si se hubiera mantenido constante el bien 1 en las 25 unidades y hubiera habido un aumento en el bien 2, entonces lo que hubiera pasado es que nos hubiéramos mantenido sobre este punto y la curva hubiera hecho esto. Se hubiera vuelto un poco más horizontal, mientras que en este caso, como el afectado fue el bien 1, se va volviendo más vertical, ¿cierto? Si hubiera habido una disminución en el precio del bien 1, lo que pasaría entonces es que ahora se movería nuevamente en forma de péndulo desde los 20 de consumo del bien 2 hacia un poco más allá de las 25 unidades consumidas del bien 1. O sea, la gráfica quedaría algo así. Y vamos a extender la gráfica y vamos a suponer entonces que aquí estamos en 30, estaríamos más o menos en 35 de consumo del bien 1. Y esos serían los movimientos entonces en la curva de presupuesto. Algo que podemos notar es que cuando tenemos traslado de la curva de presupuesto por efecto de una variación en el ingreso, si ven cómo se mueve en forma paralela, la pendiente de la curva de presupuesto no presenta ningún cambio. O sea, el grado de inclinación no presenta ningún cambio, se mantiene el mismo grado de inclinación, solo que se consumen mayores unidades del bien o menores unidades de ambos bienes. Mientras que cuando hay un movimiento sobre un eje de la curva de presupuesto, sí se presentan cambios en la inclinación de la curva de presupuesto. Por ejemplo, en el caso donde tuvimos un aumento en el precio, si vemos la inclinación de la curva de presupuesto aumenta, se hace más inclinada, mientras que cuando se disminuye el precio del bien 1 y podemos consumir mayores unidades, nuestra curva de presupuesto se va volviendo un poco más horizontal y por lo tanto estamos viendo que la inclinación o nuestra pendiente está disminuyendo. ¿Cómo calculamos la pendiente de la curva de presupuesto? La pendiente de la curva de presupuesto se halla a través de la relación relativa de los precios de los bienes. Esta relación relativa de los precios de los bienes no es más que dividir el precio del bien 1 sobre el precio del bien 2. Y esta relación es negativa. Y es lo que estamos indicando con ese signo negativo allí, que esta relación entre el bien 1 y el bien 2 es negativa. Recuerden que porque el individuo se encuentra limitado por su ingreso. Al estar limitado por su ingreso,
tiene que tratar de jugar con los precios de los bienes para poder comprar las mayores unidades posibles de cada uno de esos artículos. Entonces, si yo quisiera hallar la inclinación de esta curva, tendría que tomar el precio del bien 1, que se modificó el nuevo precio del bien 1, y dividirlo sobre el precio del bien 2. En este caso, en el ejercicio inicial que hicimos, si yo quiero calcular la pendiente de esta curva de presupuesto inicial de la línea roja, simplemente lo que hago es dividir el precio del bien 1, que es 4, sobre el precio del bien 2. Nos daría un valor de 0.8. 0.8 entonces me indicaría a mí que ese es el grado de inclinación que tiene la curva de presupuesto inicial. Para calcular la curva de presupuesto, la segunda curva de presupuesto que marcamos, vamos a colocarle línea de presupuesto prima, y a esta línea de presupuesto prima prima, cuando tuvimos disminución del precio, tendría que conocer el precio o la disminución de precio que hubo, calcular el nuevo precio y aplicar la relación relativa de los precios de los bienes para conocer la nueva pendiente de la curva de presupuesto. Igualmente cuando el precio disminuyó. En el taller que se les envió aparecen unos ejercicios donde usted va a tener que graficar y encontrar cada uno de los cambios que hay en la línea de presupuesto cada vez que se ha presentado una situación en donde se altere el ingreso, se altere el subsidio o haya un subsidio sobre el precio de algún bien o haya un impuesto ad valorem.